Bendiciones tengan todos mis amados hermanos en el Señor, dándole gracias a Dios en esta hora, cuando nos da un despertar, un nuevo día, el Señor, dándonos la vida, la salud. Le damos gracias porque nos permite estar dando inicio a este día, encendiendo la antorcha en el ministerio, para lo cual lo vamos a hacer meditando la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, verso 20 al 23. Leo palabra del Señor bajo la unción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieron. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Te adoramos, Padre, glorificamos tu nombre, te damos gracias, Padre mío, porque cada día a través de tu palabra nos habla, nos enseña, nos instruye, nos reprende. Por esto te damos gracias, Señor, en esta hora cuando nos permiten deleitarnos en esta palabra. Te pedimos, Padre, que sea usted, que a través de tu Espíritu Santo dé discernimiento, Señor, llenándonos de conocimiento y sabiduría que vengan de tu presencia. Te lo pedimos, Padre, orando en el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vemos acá esta preciosa palabra que nos trae el Señor en este día, para que en ella meditemos, en ella nos deleitemos. Vemos cómo Jehová, Dios de los ejércitos, en la antigüedad le habló a nuestros antepasados, como nos sigue hablando a nosotros en el día de hoy. Vemos que en aquel momento le hizo el Señor mención al pueblo de Israel, diciéndole que iba a poner un ángel que iba a ir delante de ellos durante todo el camino para que los guiara, para que lo introdujera a aquel lugar que él ya había preparado de antemano para dárselo al pueblo por heredad. Y le dice que le aconseja que se guarden delante de él, que oyeran su voz y que no fueran a ser rebeldes, porque él no perdona la rebelión. Porque aquel ángel que iba a ir delante de ellos, el nombre de Jehová llevaba. El ángel de Jehová, como dice la palabra, acampa alrededor de los que le temen. En los días nuestros, amados hermanos, también nosotros vamos caminando un sendero. Dijo el Señor Jesucristo: voy a preparar lugar para vosotros. Así como Jehová, Dios de los ejércitos, a nuestros antepasados le tenía aquel lugar preparado, hoy tiene un lugar aún mejor preparado para nosotros. Pero es necesario de que, al igual que él le aconsejó al pueblo de Israel que se guardaran delante de él, guardarnos como, hermano, en santidad, en pureza, siéndole obediente, que no nos mostremos rebeldes, que oigamos la voz de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que nos debemos guiar porque él no perdona la rebeldía. Vemos que la palabra del Señor dice que oigamos esa voz. Él
Aquel hombre como lo fue Salomón, dice en el capítulo 22 de los Proverbios, en el verso 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Entonces, vemos que es de mucha importancia no mostrar rebeldía a lo del Señor, sino que oigamos atentamente para lo que hemos sido llamados, para lo que hemos sido escogidos. Nuestros antepasados fueron seleccionados para heredar una tierra, pero era necesario de que no se mostraran rebeldes. Por eso cuando Josué fue a sustituir a Moisés, vemos que dice la palabra del Señor en el capítulo 1, hablándole Jehová Dios de los ejércitos a Josué, le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Era de suma importancia, amados hermanos, de prestar atención a aquello que Jehová Dios de los ejércitos le estaba indicando al pueblo de Israel. Hoy en día para nosotros es de suma importancia de no mostrarnos con esa rebeldía, hermano, porque la rebeldía trae en consecuencia, vemos bíblicamente hombres que se rebelaron contra Jehová Dios. El mismo Salomón, en el mismo capítulo 22, dice en el verso 28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases, no salirnos de esa brecha, no rebelarnos para lo que hemos sido llamados, primeramente para heredar el reino de los cielos, y con propósito que Jehová Dios de los ejércitos nos ha escogido a nosotros. Porque vemos nosotros, amados hermanos, que hombres que se rebelaron, que fueron rebeldes, vemos nosotros la congregación de Core en aquel tiempo, en el capítulo 16 de Números, se rebeló contra Moisés, hizo frente, traspasó linderos, y vemos que no le fue muy bien. Vemos también nosotros Saúl, cuando, hermano, traspasó límites establecidos por Dios y usurpó un lugar que no le correspondía. En aquel momento Saúl tenía que esperar que llegara el profeta Samuel, y vemos que él se adelantó a presentar el sacrificio. En el capítulo 13 de Primera de Samuel vemos nosotros del 9 en adelante, donde aquel hombre se apresuró y presentó el sacrificio rompiendo linderos. Esto es rebeldía, hermano. Y más adelante vemos nosotros que en el capítulo 15 aquel hombre también traspasó linderos, mandamientos, fue desobediente, o sea, fue rebelde a Jehová Dios de los ejércitos. Cuando le encarecieron a él, le encargaron de que debía ir y acabar con el rey y con todo lo de su reinado. Y él perdonó la vida de aquel rey y agarró lo mejor del botín. Y pudo decirle Samuel que locamente había hecho, y aquello le generó consecuencia. Fue, amados hermanos, rechazado, aborrecido de parte de Dios. Traen consecuencia Core por su rebeldía. Cuando se rebeló contra Moisés, vemos cómo terminó él y todos aquellos que se levantaron. La tierra abrió su boca, dice la palabra, y todos fueron tragados. Entonces hay que oír atentamente, amados hermanos, lo que Dios, porque en la Biblia hay muchas enseñanzas de hombres que se rebelaron. Vemos cómo Jonás se rebeló y vemos todas las consecuencias. Entonces dice la palabra del Señor, amados hermanos, que debemos oír atentamente la voz del Señor. Deuteronomio en el capítulo 8, por eso él aconseja que si oímos, si guardamos esos mandamientos, dice en el capítulo 28 de
el libro de Deuteronomio en el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces vemos la importancia, ¿verdad?, de no ser rebelde a la voz de Dios. Pero dice en el mismo capítulo 28, dice el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces vemos, hermanos, la importancia que es de que nosotros oigamos con atención y acudamos al llamado que el Señor nos ha dado. Aquí vemos dos contrastes. Si oímos la voz del Señor, vamos a ser exaltados. Pero si dejamos de oír la voz de Él, si nos rebelamos contra Él, van a venir una serie de consecuencias para la vida del cristiano. Esto nos lleva allá lo que el Señor habló en el Evangelio de Mateo, de los dos cimientos, en el capítulo 7 del 24 en adelante, donde dice: cualquiera que me oyere esta voz, cualquiera que me oyere estas palabras y las hiciere, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y soplaron con ímpetu contra ella, pero no le hizo daño, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que la deja de oír, él la compara a el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, lluvias, soplaron vientos contra aquella casa y hubo ruina fatal. Y es lo que el Señor nos enseña. No seamos rebeldes a lo que el Señor nos ha llamado. El apóstol Pablo, vemos nosotros que ese hombre no fue rebelde al llamado. Hay un coro que dice: haz tú como el apóstol Pablo, que no fue rebelde a la visión de Dios. Esto requiere Jehová Dios de nosotros, que no seamos rebeldes. Amado, para lo que el Señor nos ha llamado, atendamos a la voz del Señor, atendamos a ese llamado, porque si algunas veces, hermano, el Señor nos da a nosotros un trabajo, fuimos asignados, vamos a cumplir con ello, hermano, porque no sabemos lo que estamos despreciando, no sabemos a qué nos estamos exponiendo, porque esta es la voz de Jehová. Por eso dice que oigamos, ¿verdad?, atentamente esa voz, que no seamos rebeldes, sino que cuidémonos de obedecerle a Él, a la voz del Señor, porque algunas veces, hermano, es fácil el hombre soltar la cruz, es fácil dejar de atender a nuestras obligaciones espirituales, cargos en una congregación. Esto es rebeldía contra Dios por algo. Entonces, alejarnos de aquello para lo cual el Señor te ha escogido, sea para predicar, sea para cantar, sea para ministrar, sea para lo que el Señor te haya seleccionado, y abandonarlo, dejarlo. Amados hermanos, tomar en poco lo que el Señor, esto es rebeldía. Entonces es necesario de que atendamos con diligencia, dice la palabra del Señor, a esa voz, que seamos atentos, que no seamos rebeldes, que oigamos atentamente, dice la palabra, soportándonos los unos a los otros, porque vuelvo y digo, es fácil soltar la cruz, es fácil decir no sigo más, es fácil decir ¿para qué voy a hacer esto o aquello? Pero, hermano, si profundizamos, el Señor dice que así como Él es, dice el Señor, también nosotros debemos aprender de Él. El Señor tuvo que tolerar tantas cosas, pero Él no se rebeló. Como manso cordero, sin abrir su boca, soportó. Nos manda a nosotros, hermanos, a no ser rebeldes a la voz del Señor, a ese que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, sino que atendamos con más diligencia a las cosas para las cuales el Señor te ha llamado, me ha llamado. Hermano, cuida tu ministerio, cuida tu talento. Oí esa preciosa reflexión acerca de los talentos, acerca de aquellas 10 vírgenes.
Hermano, esto es rebeldía. Aquel hombre que escondió el talento, se rebeló contra Dios. Aquellas vírgenes que en su imprudencia no se precavieron de aceite, esto es rebeldía. Hoy el Señor te dice, me dice, yo no sé en qué condición tú estás, pero retoma, restaura lo que el Señor te encomendó, el cargo para el cual el Señor te haya llamado, te haya nombrado. Ejércelo con amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Dios nos bendiga, que esta preciosa palabra, hermano, influya aliento. El Señor la confirme en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones.